4. Mientras conducía veloz por la autopista de peaje, marchándose de casa para ir a casa, le sonó el móvil. Como su pequeño automóvil tenía conexión Bluetooth, pulsó la tecla en el volante para contestar. Sí, Sloan habla. Señorita Connolly, reconoció al instante la voz hosca del inspector. Lo primero que pensó fue, la han encontrado. Viró casi bruscamente hacia el carril de la izquierda. Se equivocaba. Solo quería decirle que el equipo de buceadores ha terminado por hoy. Mañana volverán a sumergirse en el río, pero... Se detuvo. ¿Pero qué, inspector? Creo que las probabilidades de encontrar algo... Era el mismo eufemismo que había usado antes para referirse a su madre. Bueno, prosiguió. El jefe de equipo de buceadores tiene dudas sobre la posibilidad de obtener algún resultado. Si un cuerpo se queda atrapado en el agua que es captada por la central hidroeléctrica y pasa por esas turbinas, bueno, la salida es tan considerable que podría estar en cualquier lugar corriente abajo. Podría llevar semanas encontrarlo. ¿No le dedican semanas? No, lo siento. Nos limitamos a 2 días, por los recortes. Lo siento. Lo normal es que alguien que surque el agua como un pescador o un kayakista detecte algo más adelante, en verano, pero no hay ninguna garantía. Entiendo. En realidad no lo entendía, pero creía que tenía que decirlo. Quiero preguntarle algo, dijo el inspector despacio, como si cada palabra estuviera cargada de electricidad. ¿Sí? ¿Cómo escribió a su madre sus iniciales? A Sloan se le hizo un nudo en la garganta. Mock, respondió, con un apóstrofe entre la O y la C. ¿Por qué? Cuando examinamos más detenidamente esa parca que encontró uno de los buceadores, observamos que había unas letras en la etiqueta interior, ya sabe, justo donde alguien las escribiría para que la prenda pudiera ser identificada. ¿Qué letras eran? Es difícil decirlo con seguridad. Se veían bastante mal, la tinta se había corrido y con tanto fango, imagínese. Tal vez cuando la limpien en el laboratorio y la pongan bajo microscopio, pero es probable que la última fuera una C. Por lo menos eso es lo que creyó todo el mundo. Sloan se quedó callada. C de Connor, pensó, una letra en la etiqueta de una parca abandonada. Eso es todo lo que tendré para demostrarme que mi madre está muerta. Tiene el mismo sentido que C de conjetura. Volveré a llamarla mañana, dijo el inspector. El tono de su voz había cambiado. Ahora parecía resignado. Sé que es duro, pero existe un procedimiento en casos como este. Ya la pondré al corriente. La misma frase que había usado antes. Casos como este. Ahora se refiere a un caso en el que alguien está muerta, pero no pueden recuperar su cuerpo. Reflexionó Sloan. Colgó. Siguió conduciendo, observando los faros que la rodeaban. Se sentía como si volviera a estar fuera de su cuerpo. Lo que quería más que nada en el mundo era regresar a su piso, a su nueva vida, sin Roger. Tomar su mochila y sus libretas y dirigirse al estudio de diseño para dar los toques finales a su proyecto. Algo concreto que controlara todas las emociones que confluían en su interior. Esto era lo que estaba pensando una y otra vez, como una canción con el botón de repetir, pulsando durante más de 1 hora del trayecto, cuando recibió una segunda llamada. En la pantalla del coche apareció un número que no conoció. Pensó por un instante dejar que saltara el buzón de voz, porque podría ser otra de las tretas de Roger, para lograr hablar con ella. Pero pensó que a lo mejor era un profesor o uno de los estudios de arquitectura a los que había ofrecido un avance de su proyecto, o el jefe del equipo de buceadores, o incluso el policía simpático de la orilla del río. Todas esas posibilidades le pasaron rápidamente por la cabeza mientras pulsaba el botón de contestar. Sloan al habla, dijo, igual que serena que antes, pero preparada para cortar la llamada en cuanto oyera la voz aduladora de Roger. ¿Señorita Connolly? Respondió un hombre cuya voz no reconoció. Sí, me llamo Patrick Tempter. Soy abogado. Siento ponerme en contacto con usted tan de improviso.
pero represento un caballero al que le gustaría mantenerse en el anonimato de momento, y también me disculpo por ello de antemano. El caso es que mi cliente parece convencido de que usted podría ser la persona adecuada para diseñar un proyecto que tiene en mente. Eso desconcertó a Sloan al instante. ¿Un trabajo? Correcto. ¿Cómo supo? Empezó a preguntar Sloan. Mi cliente conoce su trabajo en la universidad. Es muy impresionante. Pero ¿cómo? Creo que tiene muchos contactos entre el profesorado y la administración de la universidad de su facultad. Puede que sea así como obtuvo su nombre y su número de teléfono y me los hizo llegar a mí. También es probable que sea así como pudo valorar su trabajo privadamente. ¿Tiene esto algo que ver con Roger? Perdone, señorita Connolly. ¿Qué Roger? Sintió una oleada de vergüenza. Olvídelo. ¿Por qué yo? La han recomendado mucho. Lo siento, señor Temper, dijo Sloan tras suspirar hondo. Pero no estoy pasando por un buen momento. Tengo un importante problema familiar y además se acercan los exámenes finales y tengo que terminar mi proyecto de final de curso. El abogado le interrumpió. Es ese proyecto lo que captó la atención de mi cliente. Está deseando crear un monumento conmemorativo. Tal vez incluso una serie de monumentos conmemorativos. ¿Un monumento conmemorativo? Exactamente. ¿Para quién? Para varias personas que contribuyeron decisivamente a que se convirtiera en quien es. Profesores, mentores, personas que lo guiaron por el camino al éxito, personas que fueron importantes para él, personas que influyeron en su vida, y desea verlas honradas como es debido. Se planteó colocar una simple placa con sus nombres y grandes donaciones y becas en su nombre, cosas que puede hacer igualmente, pero quiere algo más permanente. Y la idea de una placa, bueno, me temo que la consideró una especie de cliché. Su diseño le gustó, es increíblemente original, mucho más cercano a lo que mi cliente tiene pensado. Está volcado en la idea de ver su propósito culminado. No sé, mi situación... Sea cual sea su situación, señorita Connolly, creo que mi cliente se adaptará a usted. Aceptaría que necesitaría más tiempo, por ejemplo, o más dinero, naturalmente. El coste no le preocupa demasiado. El diseño sí. Es un hombre paciente, pero lo que quiere que usted cree, bueno, la palabra que usó fue memorable. ¿Quiénes son las personas? Lo siento, señorita Connolly. Esos detalles le serán comunicados una vez haya aceptado el encargo y se hayan firmado los contratos. No sé qué responderle, señor Temper. Me ha pillado totalmente por sorpresa. Tengo muchas cosas entre manos ahora mismo. Por favor, señorita Connolly, no tiene que decir sí o no en este momento. Piense en el encargo. Tenga en cuenta que su tarifa será de 6 cifras, o puede que más considerable. Sepa que es muy probable que la fama que obtenga al hacer esto para mi cliente lance su carrera. Es una oportunidad inmensa, como ganar la lotería, así que piense detenidamente en ello. Esto hizo que Sloan se detuviera. Solo se le ocurría una respuesta. Muy bien, dijo, lo pensaré. Excelente. Le diré qué vamos a hacer, prosiguió el abogado, llenando el breve silencio que se había hecho en la línea. Haré una reserva en un restaurante. Le enviaré un mensaje con el nombre y la hora. Ahí podremos vernos en persona. Es mucho más fácil conversar cuando no se está al volante. Sloan tuvo un instante la impresión de que la estaba viendo, pero se dio cuenta de que más de un coche había tocado el claxon al pasar junto a ella. De acuerdo, convino. Muy bien. Pero no mañana. Este fin de semana, creo. Eso me dará tiempo suficiente. Hablaré con usted entonces. Perfecto, señorita Connolly. Permítame que se lo repita. Es una oportunidad enorme para usted, señorita Connolly. Mi cliente es generoso y decidido, y está muy bien relacionado. Y según mi experiencia, cuando alguien de su talla decide devolver algo de lo que ha recibido, se vuelca casi por completo en ese objetivo. Mi consejo sería que la aprovechara, sea cual sea el problema personal al que tiene que enfrentarse. Creo que necesitaré conocer mejor los parámetros del proyecto. Naturalmente. Sin embargo, ambos tendremos que dar el siguiente paso, creo. Ese siguiente paso no es más que una comida.
Incluso al otro lado de la línea, la voz del abogado era firme, seductora, nada amenazadora. Sloan tenía en la punta de la lengua un grito de guerra. «Pero mi madre ha desaparecido y creo que está muerta». No lo dijo. Era como si estuviera en una encrucijada. Un camino conducía hacia adelante y otro volvía hacia atrás. «De acuerdo, señor Tempter. Hasta que tenga noticias suyas entonces». «Adiós, señorita Connolly». Colgó. No pensaba que el remolino de sus emociones pudiera girar más deprisa, pero lo hizo. Cuando por fin Sloan encontró una plaza de aparcamiento lo bastante cerca de su piso, ya era tarde. De repente estaba exhausta. Tomó su bolsa de viaje, que no había abierto, el regalo de cumpleaños envuelto y el sobre de papel manila, y entró en su edificio. Le alivió que no hubiera sobres de papel de vitela con sus cartas suicidas ni notas obscenas y virulentas de Roger en el buzón. Subió penosamente las escaleras hasta su piso y entró. Tenía hambre, pero no quería comer. Había una Bud Light en la nevera que había quedado de la última vez que Roger había invitado a sus compañeros de baloncesto a ver un partido, emborracharse un poco y gritar al televisor. Sloan detestaba esa clase de cerveza, pero la abrió y se bebió casi 2/3 de un trago rápido. Mi primer encargo, pensó. Sintió una oleada repentina de orgullo. ¿Por qué no? Es lo que quiero hacer. Y se centró entonces en el sobre de papel manila y el regalo de su cumpleaños. Abrió primero el sobre y vació su contenido sobre la mesa de la cocina. Soltó un grito ahogado. Lo primero que vio fue un fajo de billetes de 100 que ascendía a $2,500. Eran tan nuevos como si acabaran de salir del cajón del cajero del banco. Encima de ellos había un justificante. Además de eso, había una anticuada libreta de ahorros, de la clase que era habitual cuando ella era pequeña, pero que ya no se usaba, reemplazada por versiones electrónicas y digitalizadas. La abrió y vio que estaba su nombre en un banco local de la ciudad donde creció. La única entrada de la libreta era un solo depósito de $10,000 abierto 20 años atrás. Toqueteó los demás documentos esparcidos y encontró una tarjeta de débito del Bank of America, con el adhesivo que indicaba: llame a este número para activar su tarjeta, todavía pegado en ella. Estaba a su nombre. Vio que había un extracto de una cuenta corriente vinculada a la tarjeta de débito. El extracto, sin embargo, era de hacía más de una década. Recogió el justificante del efectivo y vio que había sido retirado de la cuenta de su madre hacía un mes. Mostraba que el saldo restante era 0. «Madre», susurró. Había otro sobre y lo abrió despacio. En su interior vio la escritura de la casa de su madre. Había una declaración firmada ante notario cediéndole la casa a ella, poniéndola junto con todo su contenido a nombre de Sloan. También contenía un sencillo testamento, firmado a sí mismo ante notario. Era la clase de formulario barato que se puede descargar de LegalZoom.com o de cualquier otro servicio jurídico en línea. Yo, Miv O'Connor, en pleno uso de mis facultades mentales. Lo había dejado todo a Sloan. Junto a eso había una póliza de seguros totalmente pagada por otros $100,000 en la que Sloan figuraba como beneficiario. Pasó a la segunda página, donde vio que una cláusula que establecía que no se pagaría el seguro en caso de suicidio estaba tachada y firmada con las iniciales de su madre y de un agente de seguros. También había documentos diversos que mostraban deudas satisfechas en su totalidad e impuestos pagados en su debido momento. Sloan también se tambaleó un poco, se sintió mareada por segunda vez. «Madre», repitió en voz alta. En esta ocasión, su voz sonó ronca y seca. Examinó de nuevo todos los documentos, todo: dinero, testamento, escritura y seguro. La dejó con una enorme sensación de vacío en su interior. Muchas cuentas cerradas, pensó. Quería llorar y notó que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero solo 1 o 2 le resbalaron por las mejillas. Extendió todos los papeles como un rompecabezas infantil que precisa una solución, y se centró entonces en el regalo de cumpleaños. Faltaban unas semanas para ese día,
pero imaginó que su madre había querido que recibiera el regalo al mismo tiempo que las demás cosas. Desenvolvió despacio el papel, como si dudara si quería ver lo que había tras aquella alegre fachada. Era una sencilla caja de cartón marrón, desprovista de cualquier señal. La destapó para ver qué había dentro. Soltó de nuevo otro grito ahogado. Le temblaron las manos y, como si lo que veía estuviera ardiendo, retrocedió. Era como si el aire de su pequeño piso fuera de repente asfixiante, supercaliente y tóxico. Necesitaba respirar y tuvo la impresión de no hacerlo. Le zumbaban los oídos, como el silbido de un tren que iba aumentando, yendo increciendo hasta llenarle la cabeza con un alarido insistente. Lo que había visto era lo siguiente: una pistola Colt semiautomática del calibre 45 de color negro mate muy gastada. A su lado, 2 relucientes cargadores de acero nuevo llenos de balas. Pegada a la empuñadura del arma había un post-it con las siguientes palabras garabateadas: véndelo todo, quédate la pistola, practica, huye, ahora.